Cuando Dios levanta personas para liderar más que para dirigir. Sin duda que hay dirigentes también. La dirigencia es la cualidad, o podríamos decir, es el atributo que tienen aquellos que tienen un puesto que les da autoridad. Pero un líder no necesariamente tiene un puesto, sin embargo tiene la autoridad de su liderazgo. Y por eso una persona puede ser líder sin tener ninguna posición en la iglesia. Y eso es lo que buscamos en Forest City. Que cada uno de nosotros se transforme en un líder. Y que el liderazgo no esté determinado por una posición, sino que esté determinado por una actitud. Y especialmente por ser llenos del Espíritu. Y vamos a comenzar entonces con lo que estamos hablando, y especialmente estamos hablando en esta serie acerca del remanente final. Y sin duda que cuando hablamos del remanente final tenemos que ir al Apocalipsis, porque es en el Apocalipsis donde se describe el remanente final. Y se introduce el remanente final del Apocalipsis en este versículo, que está en Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, que dice: y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de Israel. Aquí el Apocalipsis está describiendo el remanente final del cual nosotros queremos formar parte. Es el remanente final que nosotros hemos visto, que surge a través de una crisis. Y este es el remanente final que surge de todas las tribus de Israel. Y nosotros ya analizamos en un sermón pasado que las tribus de Israel significa el pueblo de Dios. Vimos cómo los apóstoles decían que israelita no era todo aquel que tenía sangre judía, sino que israelita era la persona que tenía la misma fe de Abraham y que depositaba su fe en la promesa que se le hizo a Abraham, que es Cristo. Por lo tanto, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo al Nuevo Testamento, todos aquellos que nos hemos entregado a Cristo somos israelitas, somos el pueblo de Dios. Aquellos que profesamos seguir a Cristo somos el pueblo de Dios. Y por eso este remanente final es un remanente, no son todos, sino que es un remanente de aquellos que profesan seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque no todos los que profesan seguir a Cristo siguen a Cristo. Una cosa es decir que yo sigo a Cristo, una cosa es decir que yo soy cristiano y otra cosa es vivir entregado a Cristo y hacer de Cristo el objeto de mi lealtad. No se trata de venir a una iglesia, no se trata de creer en una doctrina, se trata de ser leales a Jesucristo. Se trata de vivir las enseñanzas que Cristo enseñó. No lo que me enseña la iglesia, sino lo que Cristo enseñó. Y la iglesia debería enseñar lo que Cristo enseñó. No se le permitiera a una iglesia cristiana, no se le tendría que permitir a una iglesia cristiana enseñar otra cosa que no sea lo que Cristo enseñó. Y por eso el remanente sale del pueblo de Dios. El remanente final sale del pueblo profeso de Dios. Dentro del pueblo profeso de Dios hay personas que son sinceras y otras personas que son cristianas por cultura, que son cristianas porque no saben ser otra cosa, que son cristianas porque heredaron eso de sus padres, que son cristianos porque están en un sistema religioso que les da comida, que les da sustento, les da seguridad social, pero no necesariamente son personas entregadas a Cristo. Y por eso el remanente final sale del pueblo de Dios. Y el Apocalipsis comienza con un mensaje al pueblo de Dios. Y ese mensaje tiene un propósito que todos aquellos del pueblo de Dios que escuchen este mensaje, que es dado incluso por Cristo mismo, de allí se va a formar un remanente. El mensaje es dado a 7 iglesias. A 7 iglesias. Y ahora nosotros vamos a analizar algunas características del mensaje a las 7 iglesias que van a ser para mí importantes. Cada mensaje comienza diciendo lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia. ¿Qué quiere decir? ¿A quién está dirigida esta carta, estas cartas, este mensaje?
¿quiénes son los responsables de que haya una transformación en la iglesia? Aparentemente son los ángeles, pero cuando nosotros leemos ángeles en la Biblia, que esta palabra viene del griego ángelos, ¿en qué pensamos? Enseguida pensamos en un ser celestial. Sin embargo, cuando la Biblia habla de ángel, no siempre se refiere a un ser celestial. Muchas veces se puede referir a seres humanos. Y fíjense, les voy a mostrar algunos versículos. Cuando Jesús estaba hablando acerca de Juan el Bautista, dice, en fin, ¿a qué salieron? ¿A ver un profeta? Sí, de veras. Y a uno que es mucho más que profeta. Juan es aquel de quien dice la Escritura, yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. En el original griego, cuando dice yo envío mi mensajero, dice yo envío mi ángelo. Yo envío mi ángel delante de ti para que prepare el camino. ¿A qué se refiere un ángel en este contexto? ¿A un ser celestial? No, se refiere a un ser humano. A un ser humano que tiene una misión especial. Que en este caso era preparar el camino para la primera venida de Cristo. Vemos otro registro en Lucas 9, 51 y 52. Dice, cuando se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Y envió por delante ángeles, dice en el original, envió por delante mensajeros que fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Aquí ángeles nuevamente se refiere a seres humanos. Y cuando leemos el contexto de Apocalipsis, cuando dice, escribe este mensaje y dáselo a los ángeles de cada iglesia, en realidad está diciendo, dale el mensaje al mensajero de cada iglesia. Dale el mensaje al pastor de la iglesia. En otras palabras, la obra de reforma está, de alguna manera, condicionada por los pastores y por los mensajeros de cada iglesia, por seres humanos que están dispuestos a tomar el mensaje de Dios. No va a haber reforma si los seres humanos no tomamos el mensaje de Dios. Y alguien puede decir, pero pastor, ¿por qué nos está predicando a nosotros? Vaya y predíquele a los pastores. O predíquese a sí mismo. Justamente, ¿por qué le estoy predicando a Forest City? Porque nosotros queremos ser parte del movimiento final. Y en el movimiento final no hay diferencia entre pastores y laicos, como esa diferencia que creó la Edad Media, o que se creó en la iglesia de la Edad Media, donde estaba el clero y estaba el pueblo. No, nosotros en Forest City hemos decidido creer en el sacerdocio de todos los creyentes. Y todos somos ministros, todos somos ángeles. Y cada uno es ministro con mayor o menor influencia, con mayor o menor responsabilidad en el área que le ha tocado ministrar. Habrá ministros de números, habrá ministros de la construcción, habrá ministros de la salud, habrá ministros de la palabra, habrá ministros de la costura, si cosen, habrá ministros del servicio, si tú eres un empleado en una gasolinera. Pero todos somos ministros y todos estamos ministrando. Y no hay ninguna persona más importante que otra. Hay personas que tienen una responsabilidad en ciertos sectores de más influencia y otros de menos influencia. En este grupo, los que tenemos más influencias teóricamente somos los pastores. Pero eso no quiere decir que seamos más importantes. Pero nosotros los pastores, por ejemplo, si alguien que va a la construcción, que está trabajando en la construcción y es ministro en la construcción, nosotros los pastores podemos ir a esa construcción y en ese contexto, el que está trabajando en la construcción tiene más influencia que nosotros los pastores que somos pastores de aquí. No sé si me explico. Ahora, escribe al pastor de las iglesias. Los líderes en un grupo son totalmente importantes. Y eso, ¿se acuerdan cuando dicen, bueno, y está bien, es una buena frase, no te fijes en los líderes, tú mira a Jesús y ve a la iglesia mirando a Jesús. Sí, pero qué lindo sería que los líderes reflejemos a Jesús también. ¿Para qué tenemos que ser los líderes? Una prueba para aquel que viene a la iglesia le tenemos que decir, no mire a los líderes, mira a Jesús. Qué lindo sería si todos estuviéramos entregados a Jesús y que no seríamos una prueba para el sincero que viene a la iglesia para decirle, mira a Jesús. Y está bien, todos tenemos que mirar a Jesús.
Pero es muy duro venir a una iglesia donde nadie refleja a Jesús. Es muy duro venir a una iglesia donde el centro simplemente son los programas. Es muy duro venir a una iglesia donde hay injusticia con la gente. Y por eso nosotros tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es aceptar el mensaje que Dios nos manda a través del Apocalipsis. Y yo he descubierto 5 características que están de alguna manera implícitas en los mensajes a las iglesias que marcan las características de un líder del remanente final. Y quisiera simplemente destacar esas 5 características, que de alguna manera estas 5 características son 5 características que marca a cualquier líder, incluso de cualquier organización, aunque no sea religiosa. Pero especialmente estas características van a marcar a aquellos líderes que, si queremos ser parte del movimiento final, vamos a tener que encarnar estas características. ¿Y por qué digo vamos a tener? Porque en el movimiento final somos todos líderes. Unos con más influencia, otros con menos influencia, pero todos somos líderes. En el movimiento final no venimos a una iglesia a sentarnos a ver un programa, sino que venimos a una iglesia porque somos parte de una misión, somos parte de un propósito. En el movimiento final no venimos a una iglesia grande para que nadie me descubra, que a veces es lindo estar así, pasar desapercibido, sino es para nutrirme y para nutrir también. Y ojo, con eso no quiere decir que si tú no te destacas acá no eres parte. No, porque a veces es lindo vivir una experiencia con Cristo y venir y que quizás nadie me conoce aquí. Está en la iglesia online, que me parece que es una iglesia muy real. Porque en la iglesia online, todo aquel que está conectado online en este momento está conectado porque quiere conectarse. Nadie lo está obligando. Sin embargo, puede haber muchas personas que vienen a esta iglesia porque vinieron hoy porque tienen una responsabilidad, tienen que cumplir un turno, tienen que cumplir con la presión social, espiritual que se genera dentro de un grupo, y por eso vienen. Yo sé que hay muchos que vienen, también como los online, vienen por decisión propia. Pero hay otros que vienen por presión social simplemente. Y por eso en la iglesia online, me parece, la iglesia tiene algún aspecto muy positivo, que es el aspecto que el que se conecta online es porque quiere hacerlo. Y con eso no estoy diciendo entonces dejen de venir, porque es buena la congregación. Es lindo congregarnos y compartir con gente que tiene el mismo espíritu y el mismo propósito. Es lindo adorar a Dios en grupo. Es una experiencia que la necesitamos. Pero a veces no se puede, y a muchas veces no se puede, y hay gente que se conecta, y hay otra gente que, por ejemplo, viene aquí, no, ojo, estoy señalando la guitarra y no tengo nada que ver con el guitarrista, pero yo puedo venir aquí, y por ejemplo el sábado que viene tengo un viaje, y cuando estoy de viaje digo, vacaciones. Y entonces ni me conecto. ¿Por qué? Porque cuando estoy predicando aquí, quizás estoy predicando porque me pagan, quizás estoy predicando porque tengo un puesto acá, pero no porque realmente deseo compartir la palabra de Dios. ¿Se entiende? Y por eso vamos a compartir las 5 características de un líder del remanente final. Vamos por la primera. La primera característica que tiene un líder del remanente final, y del cual se habla muchísimo ahora en el ambiente secular, es que los líderes deben tener visión. Un líder sin visión no es líder. Es un dirigente, puede ser, pero no es un líder. Hay que tener visión. Y esto, ustedes que se mueven quizás en un ambiente secular, saben que esto, cada empresa, lo primero que hace en estos momentos, esto no se hacía antes, es hacer una declaración de visión. Porque si yo no sé a dónde voy, se genera mucha confusión. Y eso muchas veces lo hemos explicado. Por ejemplo, si nosotros vamos en un auto, y en ese auto vamos todos charlando, vamos viendo paisajes y estamos escuchando música, somos 5 en el auto, vamos amigos, pero de repente hay una curva y estamos en la montaña, hay una curva y se llena de neblina la curva. Y vamos por un camino de cornisa, o sea, un camino donde hay precipicios. ¿Qué pasa dentro del ambiente del auto? Enseguida.
Antes que iban todos hablando, ¿qué pasa con todos ahora? Hay tensión, se callan todos. La radio antes o la música que se disfrutaba, ¿qué pasa ahora? Ahora molesta. Ahora todas las personas que van en el auto se declaran como conductores y comienzan a dar indicaciones. Y antes que se podía ver el paisaje, ahora ya nadie mira el paisaje, ahora todos critican al que maneja. ¿Por qué? ¿Dónde estuvo la diferencia? En la falta de visión. Donde no hay visión, hay problemas. Ustedes quieren ver una iglesia, mejor dicho, ¿qué pasa cuando ustedes se encuentran con una iglesia que está llena de problemas? Es una iglesia que perdió ¿qué? Que perdió la visión. Y por eso se están peleando los unos a los otros. Porque ya no miran paisaje, no miran nada, no se ve nada. Y entonces como no se ve nada, comienzan a mirarse a sí mismos. Y por eso la visión es tan importante. Y por eso un líder tiene visión. Y ahora, Proverbio 29-18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Eso lo dice la Nueva Versión Internacional. Pero hay otras versiones que dicen, por ejemplo, la Reina Varela 1995, dice, cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena. Cuando falta la visión, el pueblo se desenfrena, comienza a pelearse. Vuelvo a repetir, y ahora si alguien me está escuchando, si ustedes están en una iglesia donde hay mucha pelea, ¿qué es lo que está pasando? Está faltando visión, y está faltando visión especialmente en quiénes. ¿A quién es el mensaje de la profecía? En los líderes. En los ángeles. Hay falta de visión en los ángeles. Ahora es interesante. ¿Cuál es la visión que presenta el Apocalipsis? Pregunto, ¿qué significa la palabra Apocalipsis? La palabra Apocalipsis está relacionada con visión. Muy bien, Apocalipsis significa revelación. ¿Revelación de quién? La revelación de Jesucristo. Esa es la visión. Apocalipsis comienza con un problema. Y ese problema, ahora Jesús viene con un problema que tiene el pueblo de Dios. Y uno de los problemas que tiene el pueblo de Dios es que le falta visión. ¿Le falta visión de quién? De Jesús. Y es por eso que el Apocalipsis comienza con una revelación de Jesús. El primer capítulo de Apocalipsis comienza presentando a Jesús. Y el mensaje de las 7 iglesias, cada mensaje que se le da al mensajero, que se le da al pastor, es porque tiene un problema de no ver a Jesús en un aspecto de la vida de Jesús. Y por eso si nosotros queremos ser líderes del pueblo de Dios, si queremos ser líderes del remanente final, tenemos que presentar la visión de ¿quién? La visión de Jesús. Jesús es el centro, Jesús es todo. Donde no se levanta Jesús no hay visión. Donde no se levanta Jesús, el pueblo se extravía. Donde no se levanta Jesús, el pueblo se desenfrena. Y esto lo aplicamos a todas las instituciones de la iglesia. A veces con las instituciones de la iglesia tenemos hospitales y queremos competir con los hospitales seculares. Cuando nosotros tenemos algo que quizás los otros no tienen, pero nosotros queremos imitar a lo que ellos hacen, y cuando nosotros podríamos presentar a Jesús. Y con eso estaríamos a la vanguardia, porque posiblemente otros no lo presentan. Tenemos las escuelas y queremos entonces con las escuelas competir académicamente con las escuelas del mundo, para que digan las escuelas adventistas. Tenemos a Jesús. Presentemos a Jesús en nuestras escuelas y vamos a estar a la vanguardia. Y estamos en las iglesias y queremos competir con las iglesias de más crecimiento. Presentemos a Jesús en las iglesias. Y las iglesias se dejarán de pelear. Las iglesias dejarán de luchar por el poder externo. Dejarán de luchar por los puestos. Dejarán de usar las iglesias para hacer un escenario y sobresalir a sí mismos. Jesús es la visión. Donde no se presenta Jesús, el pueblo se desvía. Los líderes del remanente final, los pastores del remanente final, que es por donde comienza la reforma, presentan a Jesús como intérprete de Dios.
De acuerdo a Juan 1:18 dice que Jesús vino a revelar quién es el Padre. Él es el único que lo conoció y Él vino a interpretar cómo es Dios. Jesús es la revelación de Dios. La revelación de Dios no es ni la Biblia. Y esto hay una gran confusión en el cristianismo, porque el cristianismo somete a Jesús a la Biblia. No, y es la Biblia que se debe someter a Jesús. Y entonces con versículos de la Biblia hacemos un cóctel para definir a Dios, cuando nosotros tenemos el mayor cóctel de Dios en los evangelios. Y allí tenemos claramente quién es Dios. Y por eso tendríamos que interpretar la Biblia a la luz de los evangelios. Tendríamos que interpretar la Biblia a la luz del carácter de Jesús. Y por eso Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3 dice que Dios se manifestó de muchas maneras en el pasado, pero ahora en este último tiempo se manifestó a través de su Hijo, que es la plenitud de la deidad, que Él es la esencia de lo que es el Padre. Es Jesús el centro. Jesús debe ser presentado como intérprete de Dios. Jesús debe ser presentado como intérprete de la Biblia. Jesús no puede estar bajo los versículos de la Biblia, sino que los versículos de la Biblia tienen que estar interpretados por Jesús. Y alguien puede decir, pero Jesús no habló de todos los versículos de la Biblia, pero sí tenemos bien claro en los evangelios cómo fue el carácter de Jesús. A pesar que los evangelios también son parte de la Biblia, en los evangelios podemos descubrir el carácter de Jesús y por consecuencia descubrimos el carácter de Dios y a través de ese carácter interpretamos toda la Biblia. A través del carácter de Jesús interpretamos el Antiguo Testamento. A través del carácter de Jesús interpretamos toda posición doctrinal. Los líderes del remanente final presentan a Jesús como regla de conducta. No es un manual de conducta, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. No, es la imitación de Jesús. Los líderes del remanente final viven imitando a Jesús en todo lo que hacen. No solamente en la manera de hablar, no solamente en la manera de tratar a la gente, sino también en la manera de administrar, en la manera de hacer negocios, en la manera de moverme en mi día a día. Jesús, los líderes del remanente final presentan a Jesús como regla de conducta. Yo presento a Jesús en mi manera de entretenerme, presento a Jesús en mi manera de vestirme, presento a Jesús en mi manera de hablar, como decíamos, presento a Jesús en mis transacciones comerciales, presento a Jesús en todo. Y si no presento a Jesús en todo o no quiero presentar a Jesús en todo, soy simplemente un mero cristiano de profesión, pero no soy parte del remanente final. El remanente final tiene un dogma que es inamovible, que es Jesús. Jesús como dogma inamovible. El gran problema es que nosotros hemos hecho de doctrinas dogmas para diferenciarnos con otras iglesias y de Jesús hemos hecho algo relativo. Y voy a decir algo que va a ofender a muchas personas. Pero ¿qué me importa a mí si alguien cree en el rapto secreto o no cree en el rapto secreto? ¿Qué me importa? Y porque crean el rapto secreto, entonces yo le digo, no sos miembro de mi iglesia, porque yo no creo en el rapto secreto. Y resulta que entonces nosotros hacemos un dogma del rapto secreto para echar a alguien de la iglesia, pero no hacemos un dogma de Jesucristo. Y podemos ser personas que no crean en el rapto secreto, pero no reflejen a Jesús. Pero podemos estar en la iglesia. Pero si alguien en la iglesia adventista cree en el rapto secreto, no puede ser adventista. Pero no importa si no refleja a Jesús. ¡Qué incoherencia! Jesús es el dogma, no las doctrinas. Las doctrinas son relativas, pero Jesús es dogma. Jesús no es relativo. Jesús, el carácter de Jesús es todo. Y por eso salgamos de la superficialidad que indica este cristianismo institucional de Occidente, que nos hace pensar que las doctrinas nos definen, cuando nos define una persona que es Jesús. ¿Qué importa si cree que el milenio después, que es antes? ¿Qué importa si no cree en 1844? No es adventista. ¿Qué ha definido el adventismo? Una doctrina. Es Cristo el que tiene que definirnos. No encuentro otra definición en la Biblia que no sea Cristo. Es Cristo. Y alguien puede decir, bueno, pero es que creer en 1844 es importante. Bueno, estudiémoslo. Y no obliguemos a nadie. Si no llegamos por medio del estudio de la Biblia, no llegamos a esa conclusión, no importa, no es dogma.
Pero si hay una cosa que es dogma, y la cosa que es dogma es que todo aquel que dice ser cristiano debe reflejar a Cristo. Ese dogma es inamovible. Perdonen, se me pasó. Un líder presenta del remanente final, presenta a Jesús como dogma inamovible. Eso es lo que implica tener visión. Un líder del remanente final tiene visión. Segundo, el líder del remanente final tiene sabiduría. Y por eso en cada mensaje a las iglesias dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando dice la Biblia en el griego, en el pensamiento hebreo, el que tiene oído, oiga, está diciendo el que tiene sabiduría, aplique sabiduría. Escuchando, entendiendo lo que el Espíritu dice a las iglesias. Necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría no es lo mismo que la inteligencia. Puede haber una persona que sea inteligente pero que no sea sabio. Pero generalmente toda persona sabia desarrolla la inteligencia. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es el discernimiento que da el Espíritu Santo para hacernos dar cuenta qué principio está en juego en cada situación. ¿Qué es lo principal en cada situación? La sabiduría es la capacidad que tiene una persona que da el Espíritu Santo de hacer una diferencia entre la forma y la esencia. Y la sabiduría es saber quedarme con la esencia y no simplemente con el engaño de las formas. Pero lastimosamente este cristianismo occidental se basa muchísimo en las formas. Y por seguir las formas perdemos la sabiduría que da el hecho de darnos cuenta de las esencias. ¿Y por qué? Cuando no estamos en el Espíritu somos carnales y la carnalidad no puede ver las cosas del Espíritu, no puede discernir las cosas del Espíritu. Por ejemplo, la gente de la época de Jesús pensaba que Jesús estaba en contra de Dios. Y les hago una pregunta: ¿estaba Jesús en contra de Dios? No. ¿Pero quiénes pensaban que Jesús estaba en contra de Dios? Los dirigentes religiosos. Y le hicieron una guerra y decían que era blasfemo y decían que estaba en contra de Dios, que estaba en contra de la religión. Y Jesús no estaba en contra de Dios, pero los dirigentes religiosos de la época de Jesús no tenían la sabiduría del Espíritu. Que podían analizar la forma, pero no se quedaban con la forma, sino que iban a la esencia. O sea, los líderes espirituales. Pero el fariseo no puede ver la esencia de las cosas, se queda simplemente con la forma. Un fariseo no se puede dar cuenta qué es lo más importante en una situación. No, para él todas las situaciones son igual de importantes. La gente de la época de Pablo pensaba que Pablo estaba en contra de la ley. Y les hago una pregunta: ¿estaba Pablo en contra de la ley? No. Pero la gente se acercaba a Pablo, la gente que no tenía la sabiduría del Espíritu, se acercaba a Pablo y decía: Pablo, tú confundes. Mejor no prediques esos temas porque estás confundiendo a todo el mundo. Y resulta que ahora en el cristianismo occidental también hay cosas así. Hay gente que se acerca y dice: no prediquen de eso, no prediquen de aquello porque confunden. Jesús también confundía porque el Evangelio confunde. El Evangelio confunde la mente carnal. El Evangelio confunde a aquellos que no quieren rendirse al Espíritu. No todo lo que confunde es verdad, pero la verdad siempre confunde. Y por eso hay algo que tenemos que tener en claro. Cuando leemos la Biblia no podemos con un versículo y con otro decir: ya descubrí la verdad porque conecté un versículo con otro y descubrí la verdad. No, tú puedes conectar todos los versículos que quieres y si no tienes el Espíritu Santo no lo vas a entender. Porque el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad de discernir entre la forma y la esencia y quedarnos con la esencia. La gente de la época de Lutero pensaba que Lutero estaba en contra de la iglesia. Y pregunto: ¿estaba Lutero en contra de la iglesia? No. Pero la gente pensaba que estaba en contra de la iglesia. Y entonces lo criticaban y decían: ese hombre está en contra de la iglesia. No, simplemente Lutero era un reformador. En esta época la gente muchas veces juzga la verdad por las apariencias. Y como somos superficiales y como no tenemos una relación con Cristo en el Espíritu,
entonces somos engañados muy fáciles por las formas. Y yo no sé si va a andar, creo que no sé si anda este video, yo no me di cuenta, lo mandé mal y quedó la foto del Papa. Voy a tener que explicar este video, no sé cuántos lo vieron. A ver, voy a hacer clic para ver si se mueve. No. Entonces ahora voy a volver para atrás. ¿Cómo se vuelve para atrás? Oh, se me trabó el Papa, me trabó esto. Muy bien, ahí está. En este video, no sé si cuántos lo vieron, pero en este video el Papa habla del día de reposo. Y el Papa aconseja guardar el día de reposo. Esto fue hace unos pocos meses, tengo entendido. Y en ese video el Papa Francisco dice que el día de reposo, ¿cuál es? El séptimo día. Se vive con él. ¿Qué les parece? El Papa está aceptando el sábado. Un aplauso. Nos pone contentos, ¿verdad? Porque nosotros ya lo habíamos descubierto. Ahora, ¿qué tal si ahora la Iglesia Católica dice desde mañana guardamos el sábado? Amén. Ahora, ¿qué tal si en unos 3 años llega una ley sabática? ¿Cómo? ¿No decimos amén? No, no digan amén. No digan amén. Ahí tenemos que darnos cuenta la forma con la esencia. ¿Por qué estaría mal? Nosotros estamos esperando, teóricamente, una ley dominical. Y quizás no sea una ley dominical, quizás sea una ley sabática. Y alguien puede decir, oh, qué lindo, todos guardando el mismo día que yo guardo. Entonces quiere decir que todos están en la verdad porque todos están guardando lo mismo que yo guardo. No, ¿dónde está el principio? ¿Cuál es el problema si hay una ley sabática? ¿Dónde está el problema? En la obligación. Está muy lindo y yo aplaudo al Papa también por lo que dijo. Y no digo que el Papa va a hacer esto, no sé qué es lo que van a hacer, pero digo, ¿qué tal si en vez de esa ley dominical tanto que estamos esperando, se llama, en vez de ley dominical, ley de guardar el sábado? Entonces todos los adventistas van a decir, gracias a nosotros, gracias a nosotros. Y vamos a poner multa a aquel que no guarde el sábado. No, ahí vamos a tener que protestar también. Aunque sea el sábado, aunque sea el día que yo guardo, porque no se trata de guardar o no guardar, sino que se trata de que a la religión no se la puede imponer. Pero el que no está, el que no tiene el discernimiento de la sabiduría del Espíritu, dice, se guarda el mismo día. Y por eso hay personas, por ejemplo, que han sido perseguidas en sus países. Yo, por ejemplo, no voy a nombrar un caso que esto pasó en Argentina, pero me voy a salir de Argentina. Pero nosotros muchas veces decimos, el gobierno no puede exigir. Pero cuando nosotros tenemos poder para gobernar. Incluso nosotros empezamos a exigir la doctrina adventista. Y hay pueblos adventistas, por ejemplo, que había un pueblo, nosotros decimos, todos tiene que haber libertad de culto, ¿no? Pero entonces había un pueblo adventista donde vino una iglesia católica y empezaron a decir todos, ¿cómo? ¿Cómo se les ocurrió meterse en este pueblo adventista una iglesia católica? Y quisieron empezar a prohibir que la iglesia católica sea construida en el pueblo adventista. Entonces cuando nosotros somos la víctima, decimos, tienen que respetar las religiones, pero cuando nosotros tenemos el poder, no queremos que nadie piense diferente. Allí no hay sabiduría del Espíritu. Y por eso un líder del remanente final tiene la sabiduría para darse cuenta qué es lo que está en juego. Y poder evaluar las cosas por su esencia y no simplemente por su forma. Tercero, en cada mensaje a las iglesias que Jesús le hace a cada iglesia, a cada pastor de cada iglesia, a cada líder de cada iglesia que aparece en Apocalipsis, aparece el elemento de la valentía. Fíjense, en cada iglesia se le dice, al que venciere, yo le doy una promesa, dice Jesús, al que venciere. Y para vencer hay que tener valentía. Hay que ser valiente. Hay que ser valiente ante todas las presiones que vengan de afuera y que nos quieran mover de nuestra lealtad a Jesucristo, que nos quieran mover de los principios que son la esencia del cristianismo.
No de la forma, sino de los principios. Y fíjense cómo termina el Apocalipsis. Dice, el vencedor heredará todas las cosas. Pero los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, los cobardes no pueden ser parte del movimiento final. Y en el Apocalipsis está descrito que el cobarde es aquel que teme a los hombres por sobre Dios. Si tú y yo queremos ser líderes del movimiento final, no podemos temer a los hombres. No podemos ser cobardes. El líder del remanente no lidera para evitar la persecución. El líder del remanente final no lidera por las encuestas, porque hay personas que opinan de acuerdo a las encuestas. Por ejemplo, están en una junta y dicen, a ver qué piensa la mayoría. Mejor no opino nada hasta que piensa. Y no están diciendo qué es lo correcto, sino a ver qué piensa la mayoría. Entonces evalúan y dicen, yo pienso de esta manera, pero mejor no opino nada porque todos van a opinar diferente, entonces me quedo calladito. ¿Para qué? Para cuidar el puesto. Porque no quieren, o sea, lideran de acuerdo a las encuestas. No, el líder del remanente no lidera para evitar la persecución. Y alguien puede decir también, vamos a poner el equilibrio, tampoco lidera para causarla. No es cuestión de causar persecución. Pero no es cuestión de apagar mis convicciones y mi conciencia por causa de no ser perseguido. El líder del remanente final lidera sobre principios correctos, cause lo que cause. Y si liderar por principios correctos me lleva a perder la aprobación de la mayoría, tendré que estar dispuesto a sacrificar la aprobación de la mayoría con tal de ser leal a Jesucristo. Dios quisiera que sus siervos demuestren su lealtad reprendiendo fielmente la transgresión, por penoso que sea hacerlo. Aquellos que han recibido el honor de un mandato divino no han de ser débiles y dóciles contemporizadores. No han de perseguir la exaltación propia ni evitar los deberes desagradables, sino que deben realizar la obra de Dios con una fidelidad inflexible. Patriarcas y Profetas 333. Vamos a reprender el pecado. Y entonces me da risa porque muchas veces en nuestro contexto reprender el pecado es reprender lo que come alguien, cómo se viste alguien. No, reprender el pecado tiene que ver con actitudes. Es muy superficial eso. A mí me gustaría que todos se vistan bien, o sea, yo también me gustaría vestirme bien, pero no pasa, la reforma no va a venir porque alguien cambie de su manera de vestir. La reforma viene porque vivamos para Jesucristo. Y el que vive para Jesucristo lo va a mostrar en su manera de vestir, sin duda. Pero no es por cambiar la manera de vestir, no es por cambiar una batería por un órgano de tubos que va a venir Cristo. Es para quién lo hacemos, es por qué lo hacemos. Son las actitudes lo importante, y allí está el pecado, donde está el orgullo. Porque yo puedo ser un orgulloso tocando órgano de tubos como puedo ser orgulloso tocando una batería. Y no hay ninguna diferencia, solamente que uno es un órgano de tubos que suena de una manera y otro es un órgano, no un órgano, es una batería que es percusión. Pero si las toco para sobresalir yo, estoy pecando. Como si toco órgano de tubos, lo mismo. El instrumento no hace a la persona, sino que la persona hace al instrumento. Un líder del remanente es valiente para vivir por principios, no importa las presiones. No importa las presiones del mundo. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios todopoderoso. Y por eso nosotros vamos a ver que en el Apocalipsis los del remanente dicen, teme a Dios, no al sistema, no a los sistemas humanos, teme a Dios por sobre los hombres. Y eso es lo que causa la caída de Babilonia. Cuando hay gente que empieza a pensar por sí misma, basada en Cristo, y eso determina la caída de Babilonia. ¿Qué les parece si hacemos caer Babilonia? Pero nosotros no lo vamos a hacer, sino que es. Porque ahora voy a pensar por mí mismo, y entonces me transformo en un revolucionario. No, tú eres y yo tenemos que ser un reformador, no revolucionarios. Y los reformadores estamos siguiendo el ejemplo de Cristo.
No es cuestión de tirar sistemas abajo, sino es cuestión de transformar sistemas. Porque los sistemas son neutros. Los seres humanos somos los que nos corrompemos. Un líder del pueblo final tiene paciencia y por eso el Apocalipsis describe y dice: acá está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué es la paciencia en un líder? Un líder no fuerza los resultados. Un líder no manipula las cosas para conseguir los resultados que Dios se ha propuesto. Un líder hace lo que Dios quiere que se haga. Un líder es fiel a los principios y Dios se encarga de los resultados. Y por eso Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Pero muchas veces en la obra de Dios tenemos muy poca confianza en que Dios va a hacer. Parece que tenemos que hacer nosotros todo. Y pensamos que si nosotros no metemos la mano se viene todo abajo. Y muchas veces Dios nos hace pensar o nos hace parecer que las cosas se vienen abajo para probar nuestra fe. Pero el líder carnal no puede ejercer esa fe, no tiene paciencia, se desespera. Se desespera cuando las cosas no salen como tendría que hacer y toma entonces las cosas por su mano. Eso le pasó a Moisés. Él veía que Dios no hacía nada para salvar al pueblo y que tenía que ser por él, pero no veía que se daban las cosas, así que agarró y mató a un egipcio. Eso nos pasa muchas veces a nosotros en la obra de Dios. Pensamos que los resultados están en nuestras manos y muchas veces cuando pensamos que los resultados están en nuestras manos, simplemente no estamos preocupados por la gloria de Dios, sino que estamos preocupados por nuestra propia gloria. La paciencia es el resultado de tener fe que Dios está en el control de todo. Si Dios dice que pongan el arca en una carreta de bueyes y que nadie lo toque al arca, nadie lo tiene que tocar. Porque el arca le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros. Y ustedes saben, me estoy refiriendo a una historia de la Biblia. Pero Usa, que era sacerdote, dijo: no, si yo no lo toco, el arca se cae. Y él quiso tomar, le faltó la paciencia, que viene por falta de fe, y quiso tocar el arca, salvar el arca. Nosotros muchas veces queremos salvar a la iglesia. La iglesia no es nuestra, hermanos, la iglesia es de Dios. Jesús es la cabeza. Nosotros, nuestro trabajo es simplemente hacer lo que Dios pide y punto, listo. Los resultados quedan en sus manos. A veces subirán los diezmos, a veces bajarán, a veces entrarán ofrenda, a veces no entrarán. No importa, estamos haciendo lo que Dios quiere, listo, Dios está a cargo. Estamos cumpliendo la misión, listo, Dios se hace cargo. Pero nosotros a veces pensamos que nosotros tenemos el control de las cosas y que si no fuera por nosotros las cosas se vinieran abajo. Y a veces Dios permite crisis para hacernos dar cuenta que es Él. Esto pasa en tu familia también. Esto pasa con tus hijos. A veces tenemos muy buenas intenciones con nuestra familia, pero queremos forzar las cosas cuando no tendríamos que forzarlas. Simplemente tendríamos que dar el ejemplo. Tendríamos que vivir los principios correctos. Un líder remanente final tiene visión. Un líder remanente final tiene sabiduría. Un líder remanente final es valiente y un líder remanente final es paciente, dejando los resultados en las manos de Dios. Y la última característica, base para esto, es que un líder del remanente final es respetuoso. Esto está ligado con la paciencia y con la fe. Generalmente la persona que no es respetuosa es una persona que pierde la paciencia y que pasa por encima de personas. En el Apocalipsis hay dos bestias que se contraponen al remanente final y que son dos bestias que no respetan las decisiones humanas. Son dos bestias político-religiosas que están tratando de imponer las cosas buenas, entre comillas, están tratando de imponerlas. Esas bestias son sistemas, como le digo, político-religiosos. Esas bestias están en Apocalipsis 13:12 descritas. Dice, una exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que se había recuperado de su herida. Esta bestia, lo que sabemos que es un poder político-religioso porque tiene el poder para exigir, pero ¿por qué sabemos que es religioso? Porque exige ¿qué? Adoración. Y eso es religioso.
Entonces, en el Apocalipsis hay dos movimientos. El remanente, que respeta la libre decisión de todos y que trata de que las personas, por decisión personal, decidan seguir a Cristo. Pero hay un sistema político-religioso, al cual después se describe como anticristo, que tiene la forma de Cristo. Muy bueno parece, pero quiere obligar. ¿Y saben cuándo alguien tiene que obligar? Cuando perdió la autoridad. Entonces, ¿cuándo va a empezar a obligar esta bestia político-religiosa? Cuando se da cuenta que está perdiendo autoridad. Está perdiendo autoridad por causa del remanente, porque el remanente le está enseñando a pensar, los líderes del remanente le están enseñando a pensar al pueblo de Dios, a pensar por sí mismos basados en Cristo. Y entonces ahora se dan cuenta que como están perdiendo poder, tienen que obligar. Siempre que hay obligación es porque alguien está perdiendo autoridad. Si yo les digo, hermanos, desde el sábado que viene, todos van a, desde ahora, si ustedes quieren ser miembros de Forest City, van a tener que venir todos los sábados de mañana y el que falta es despedido. Eso se llama obligación. ¿Pero por qué tengo que hacer eso? Porque perdí la autoridad, perdí la confianza. Si nosotros, por ejemplo, desde ahora decimos, desde ahora, hermanos, todo el que viene a Forest City va a tener que diezmar y el que no diezma lo echamos. Si tenemos que hacer eso es porque perdimos la autoridad. Porque si la gente ve que nosotros estamos haciéndolo con los diezmos, lo que tenemos que hacer va a diezmar y punto. El diezmo es una causa de fe. Yo no necesito obligar a la gente. Cuando necesito obligar a la gente, quiere decir que yo no estoy haciendo con los diezmos lo que tendría que hacer. Y por eso tengo que obligar. No sé si me explico. Y por eso estas dos bestias exigen, el pueblo de Dios no exige. ¿Por qué? Porque Jesús no ministra proyectos. Cuando Jesús ministra, ministra personas y a esta es la razón por la que respeta. A Dios no le interesa concretar proyectos, le interesa ministrar personas que trabajan en proyectos. Sí, Dios quiere que preparemos camino para la venida de Cristo, pero no está pensando tanto en que se complete la obra, sino en aquellos que estamos haciendo la obra. Y por eso los líderes, el remanente final, respetan a las personas. Pero los líderes que obligan respetan proyectos. Y por los proyectos están dispuestos a sacrificar personas. Hermanos, ojalá que en Forest City nunca sean los proyectos más importantes que las personas que están en esos proyectos. Y si alguna vez tenemos que sacrificar un proyecto por la estabilidad de una persona, por la vida espiritual de una persona, el proyecto tiene que ser sacrificado porque aquí no debe haber mayor proyecto que las personas que vienen a Forest City. Un líder del remanente tiene visión del remanente final, un líder del remanente final tiene sabiduría, y un líder del remanente final es valiente, y un líder del remanente final es paciente, y un líder del remanente final es respetuoso. Y cuando se dan estas características en una persona, en un líder, en un pastor, entonces viene lo que se llama influencia. Eso es lo principal que tiene un líder. ¿Qué es la influencia? Es el poder de inspirar a alguien sin tener que obligarlo a hacer algo. Y movilizar a personas no por obligación, sino por una sensación de propósito. No hubo mayor líder en este mundo que Jesús. Y es por eso que lo único que tenemos que hacer, no hay otro líder más grande aquí en Forest City que Jesús, porque Él es la cabeza. Lo único que tenemos que hacer es levantar a Jesús, estudiar su vida, estudiar sus maneras de ser. Que Él sea todo, que Él sea nuestro dogma. Y cuando Jesús sea todo, entonces va a pasar lo que describe el Apocalipsis. De las 7 iglesias va a haber gente que acepte el mensaje de Jesús, que acepte que Jesús sea el centro. Y entonces se va a formar el remanente final. Y Dios, no nosotros, Dios se va a encargar de desarrollar los movimientos finales. Y pronto, muy pronto, veremos a Cristo venir en las nubes. Quiero terminar nuevamente dejándote la canción que presenté el sábado pasado, que dice es Mi fortaleza Jehová. Y en esta serie vamos a seguir escuchándola para que Jesús sea nuestra fortaleza y no temamos a los hombres, sino solamente a Dios. Por favor, si en Switcher pueden poner la canción.
fortaleza es Jehová. Del hombre no temeré. Dios guarda a quienes le aman, y en él yo esperaré. Dios guarda a quienes le aman, y en él yo esperaré. Bendito sea Jehová, su pueblo en él confiará. Levantará al caído, al humilde exaltará. No dejará a sus hijos, para siempre los salvará. Mi fortaleza es Jehová. Vámonos de pie. Querido Señor, queremos que tú seas nuestra fortaleza. Hoy humildemente nos presentamos delante de ti porque queremos ser parte del remanente final. Y queremos ser líderes, Señor. No dirigentes, líderes. No importa dónde tú nos pongas, si es al final o al principio de la fila, pero queremos ser líderes. Líderes que levanten tu nombre, que confíen en ti. Danos tu Santo Espíritu para tener la sabiduría, para poder diferenciar la forma de las esencias y concentrarnos en la esencia para que la forma tenga sentido. Señor, danos paciencia y ayúdanos a entender que el principal principio que hay en tu reino es la libertad. Y te pido que en la iglesia de Forest City, todos los que se conectan con nosotros, todos, por decisión personal, decidamos ser libres en ti, viviendo para tu gloria. Gracias por contestar esta oración, porque la pedimos en tu nombre. Amén.